Buenos días a todos. Queremos agradecer a Daniel Sierra Sosa por su presentación de hoy, que nos va a hablar de la muerte del... Mucha gente me prometió entrar. Ok, quizá. Ok. Bueno, empieza de nuevo. Queremos presentar a Daniel Sierra Sosa, que nos va a dar una plática sobre la criptografía y cómo murió el RSA. Él es profesor asistente en el Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnología de la Información en Hood College. Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias por la introducción, José. Eh, y muchas gracias por la invitación a participar en estas charlas. Bueno, lo que vamos a ver hoy es efectivamente si podemos decir que la criptografía, como la conocemos hoy, murió con la llegada del computador cuántico, ¿cierto? Entonces, yo quisiera empezar esta charla por muchos pasos más atrás y, y hablar cómo siempre en la humanidad hemos estado buscando la forma más adecuada de describir fenómenos y la forma de describir fenómenos tal y como los vemos es algo que la física se ocupa de hacer, ¿cierto? Entonces al principio, cuando los sensores eran nuestros ojos, nuestras manos, pues estábamos en un mundo de física clásica en donde la experimentación con lo que teníamos a la mano, que era la mecánica, nos permitió como humanidad generar un modelo matemático para describir estos fenómenos, ¿cierto? Y con el refinamiento de la técnica y la tecnología, fuimos ¿Pero qué moviendo esa quieres? frontera de la Ya descripción va, de los ¿qué quieres? fenómenos. Y entonces empezamos a hablar de fenómenos que ya no son fáciles de observar, ¿cierto? Y que requieren muchísima más sofisticación en términos técnicos, en términos tecnológicos, en términos de implementación y en términos, como no, de descripción matemática de esos fenómenos, pues para llegar a poder modelar el mundo que estamos viendo ya con sensores mucho más refinados que nuestros ojos, nuestras manos, pues y nuestros cinco sentidos, ¿cierto? Y en esas, pues una de los fenómenos que estamos viendo, pues están descritos por la física cuántica. Y en esta descripción no solo estamos describiendo pues cómo interactúan las partículas y cómo modelar eventos muy pequeños, sino que también creamos un formalismo matemático pues, que podemos aplicar a distintas cosas, ¿cierto? Y no nos podemos olvidar de todo aquello que desconocemos, lo que va a traer el futuro, ¿cierto? La gravitación cuántica, la energía oscura, la materia oscura, ¿cierto? Y llegar a pensamientos pues, que vayan en la filosofía, ¿cierto? Cómo funcionan las cosas, cuál es la naturaleza de la realidad o simplemente pues por qué queremos describir los fenómenos, ¿cierto? Entonces en ese marco es que nos hemos movido todo el tiempo y aquí vienen entonces las tecnologías cuánticas, ¿cierto? Las tecnologías cuánticas nos ponen en un reto técnico, teórico y tecnológico porque involucran muchísimas componentes. Principalmente señalo cuatro componentes básicas en donde la ingeniería, las ciencias, las matemáticas y el saber práctico confluyen en generar estas nuevas tecnologías que estamos desarrollando y son por un lado la comunicación cuántica, que tenemos que buscar formas de, usando las leyes de la física cuántica, transmitir de manera segura la información. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la información que estamos viendo hoy podamos transmitirla de una manera segura? También nos interesa, por supuesto, la computación cuántica y es cómo podemos mejorar los cálculos que estamos haciendo hoy por medio de las tecnologías de los computadores cuánticos que tenemos y en virtud de pensar en diferentes problemas que podemos resolver. Una cosa muy importante que me parece a mí que hay que resaltar es que la computación cuántica y todos los desarrollos que estamos haciendo como humanidad en computación cuántica nos abren la puerta a un montón
de noticias que son un boom mediático muy importante, ¿cierto? Por ejemplo, el título de esta charla, o sea, se murió RSA, ya todo el mundo entra en pánico y tiene pues miedo porque obviamente no puede asegurar su información. Hemos logrado la supremacía cuántica. Y entonces ya decimos, no, ya somos los reyes pues del conocimiento del universo. Entonces es tener esa capacidad de discernir que, no es que la computación cuántica sea una solución para todos nuestros problemas, sino que simplemente nos permite formular de una manera distinta y con un paradigma distinto los fenómenos que estamos observando y nos permite pues tener unas herramientas distintas. En virtud de ello tenemos que pensar los problemas de manera distinta, ¿cierto? Otro de los pilares importantes de las tecnologías cuánticas es la simulación. ¿Cómo podemos generar en los dispositivos que tenemos actuales digitales, digamos, llamémoslos clásicos, sistemas cuánticos y que podamos reproducir y entender el comportamiento de aquellos sistemas cuánticos que no van a ser tan fácilmente accesibles con la tecnología que tenemos hoy? Otro de los temas importantes es, bueno, si tenemos... Eh, si tenemos unos dispositivos cuánticos que están formulando unos cómputos, transmitiendo una información, ¿cómo carajo hago yo para poder codificar la información que tengo, hacer las operaciones que necesite hacer y después medir y retornar pues esa información que me interesa tener, ¿cierto? Y entonces cómo podemos mejorar pues el desempeño de las medidas que estamos realizando, cómo podemos hacer un mapeo eficiente y cómo podemos contener la información. Entonces, esta charla es acerca de criptografía cuántica, no, de criptografía en la era cuántica. ¿Qué pasa con los algoritmos actuales de encriptación? Entonces yo voy a hacer una línea del tiempo un poco amañada, muchas cosas se están quedando por fuera, ¿cierto? Pero son los desarrollos importantes, al menos los que yo considero que son realmente muy importantes en términos de cómo muere pues, la criptografía por el advenimiento del computador cuántico, ¿cierto? Entonces en 1965 empieza pues esa semillita de definir fenómenos cuánticos con el desarrollo de una visión del espacio-tiempo de la electrodinámica cuántica. El gran genio Feynman nos trae esa iniciación pues al mundo de la descripción de fenómenos electrodinámicos de manera cuántica y saltamos a unos desarrollos en computación importantes, ¿cierto? En el 80 Manning propone la idea de computación cuántica y miren todo el tiempo que pasó desde que se propone hasta que efectivamente logramos tener un dispositivo. Vamos a mirar un poco acerca de eso en unos minutos, pero es importantísimo ver que por un lado el desarrollo teórico avanza a un paso, mientras el desarrollo técnico pues avanza al paso que puede avanzar, ¿cierto? En el 81 tenemos a Feynman otra vez con la simulación, simulando física con computadores, y acá es cómo usar los fenómenos cuánticos para producir computación, y es una cosa importantísima en términos de, todavía no tenemos un dispositivo, pero sabemos que podemos hacer computación con un dispositivo cuántico, ¿cierto? Y de ahí, pues ya que sabemos que podemos hacer computación, pues empecemos a hacer algoritmos. Tenemos la teoría cuántica con Deutsch, que propone un sistema en el 91 para hacer distribución de llaves, y el último hito que vamos a marcar en el reino de lo teórico es a Peter Shor con el algoritmo para encontrar factores primos de un número, ¿cierto? Y ahí entonces es que decimos, bueno, la criptografía tal y como la conocemos hoy está en peligro. Y vamos a hacer otra línea del tiempo, esta vez es de dispositivos. Miren que estoy saltándome un montón de cosas. Si ustedes hacen una búsqueda en Google de distintos dispositivos, se van a dar cuenta que esta lista es bastante escueta, pues, y le faltan un montón de cosas, pero
mi línea del tiempo que está amañada al antojo de la charla, ¿no? Entonces, el primer computador de 5 qubits que tuvimos con resonancia magnética fue en el 2000, hecho por la Universidad Tecnológica de Múnich. Y ahí empezamos a pensar en diferentes esquemas de computadores cuánticos. No sé ustedes, pero a mí siempre me ha parecido que un computador cuántico no es otra cosa que un experimento de física en el cual estamos obteniendo resultados a partir de la experimentación. Entonces nosotros generamos todos los parámetros en este laboratorio de física que llamamos un computador cuántico, hacemos una serie de experimentos, corremos los resultados un número de veces determinado y obtenemos los resultados, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo es pues usando la tecnología que tenemos para hacer ese experimento que con mucha suerte para nosotros está pues controlado a distancia y nos permite y nos abre la puerta a experimentar con computadores cuánticos. En el 2001, IBM y la Universidad de Stanford generan un computador de 7 qubits y con él factorizan el número 15. Entonces miren que desde 1994 hasta el 2001, 7 años para tener una implementación práctica de un algoritmo que es el algoritmo de Shor y que es el que va a romper la criptografía tal y como la conocemos. Miren que es un número bastante pequeño, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a preguntarnos, bueno, ¿será que efectivamente voy a poder romper la criptografía como la conocemos? ¿O será hay que pensar cuáles son los retos tecnológicos para hacerlo? Y salto al 2016, donde IBM pues, pone al servicio de todos un procesador cuántico con 5 qubits y los pone en la nube y le da acceso a toda la gente a aprender computación cuántica. Ahora hay una cantidad de dispositivos disponibles con diferentes topologías, tenemos diferentes compañías haciendo parte pues de la carrera de la computación cuántica y tenemos muchísimas opciones. Entonces, por un lado va la teoría que avanza un paso y por el otro va la técnica que avanza al otro. Y con esta tecnología y esta técnica avanzando es que podemos pensar en fenómenos cuánticos. ¿Dónde estamos hoy? Este sirve como la introducción al tema, ¿cierto? En 1996, ENIAC estaba cumpliendo 50 años y en el Denver Post pusieron esta noticia, ¿cierto? Que el abuelo de los computadores cumple 50, ya debe ser el bisabuelo, ¿no? Pero lo importante de esta noticia y lo que es de resaltar es que las personas de electrónica de la época decían que había demasiados tubos de vacío y que ENIAC nunca iba a funcionar, que no iba a producir ningún resultado este computador. Y bueno, yo entiendo la duda razonable de la gente técnica, pues con un coloso de estos, pensar que todo puede salir mal es simplemente un asunto de ser precavido. La parte preocupante es que los matemáticos pensaban que no había problemas suficientemente complejos que los computadores, pues para necesitar computadores para resolverlos, ¿cierto? Y ese es un asunto de mentalidad. Entonces yo me pongo a pensar, miren, las dificultades técnicas que tenemos hoy con los dispositivos ruidosos de escala intermedia, las aplicaciones que estamos viendo, pues nos ponen como muy en donde ENIAC estaba hace más de 50 años, ¿cierto? Bueno, 50 años en el 96, pues. Estamos ahí, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer en términos de generar conocimiento para poder lograr tener diferentes aplicaciones? Entonces, Isaac Chuan, en una entrevista que alguna vez vi, dijo esta frase que a mí me gustó mucho, y es que el computador cuántico no era el sueño de un físico, sino que ya era la pesadilla de un ingeniero. Y entonces ahí empezamos a desmitificar un poco
cómo hacer computación cuántica y cómo hacer estos diferentes desarrollos. Entonces empecemos. Vamos a empezar con una súper rápida descripción de lo que es un qubit y cómo hacer un circuito. Yo sé que han estado en diferentes charlas que han hecho lo mismo. Yo me siento obligado a hacerlo simplemente por completitud y porque esta presentación quede autocontenida, pero voy a ser bastante sucinto en la explicación, ¿cierto? Sabemos que existe un qubit. El qubit, al contrario del bit, nos permite tener superposición de los diferentes estados. Básicamente, un ejemplo que me gusta a mí pensar es, imagínense que ustedes están tirando una moneda en el aire. Antes de que caiga en el aire, pues está tanto en cara como en sello, y una vez cae, pues se colapsa y ya va a ser o cara o sello. Entonces, ese puede ser como mentalmente eh, cómo podemos definir el qubit, ¿cierto? Y mientras tengamos ese continuo de superposición de los estados, pues podemos decir que podemos tener una cantidad infinita de información en un qubit, ¿cierto? Entonces uno podría decir, yo puedo poner toda la obra de Shakespeare dentro de un cubo si soy capaz de mapear la información. Y ahí es donde viene el tema. Entonces, en el boom mediático y para la noticia podemos decir, tenemos la posibilidad de poner toda la obra de Shakespeare en un solo qubit, ¿cierto? Pero ¿cuáles son las implicaciones de eso? ¿Cómo hago la codificación de la información? ¿Cómo voy a leer después esa información y voy a obtener efectivamente toda la obra de Shakespeare que puse en este qubit, ¿cierto? Entonces, así es que empezamos. Y las compuertas van a ser las operaciones o matrices unitarias 2x2 que nos van a permitir controlar la evolución del sistema y hacer operaciones. Entonces, estamos operando sobre los diferentes estados, y la forma más rápida, sencilla y bonita de describir cualquier compuerta es mediante una compuerta unitaria o una matriz 2x2 unitaria, en donde vamos a tener las siguientes restricciones. Entonces, lo que queremos hacer es que queremos tomar el estado cero de la evolución que definimos en la diapositiva pasada, y queremos definir una operación que podamos hacer sobre ese estado para marcar una diferencia o una evolución. ¿Cuál es la condición? Que la operación sea unitaria y estamos en los números complejos. Entonces ello implica que tenemos que tener un teta que está entre 0 y pi y un phi que está entre 0 y 2 pi, y eso nos pone dentro de tres condiciones que son bastante ventajosas para nosotros, y es que A va a estar definido de esta forma y B va a estar definido de esta forma, donde lambda va a estar entre 0 y 2 pi, y así vamos a definir cualquier tipo de compuerta unitaria en esta forma. Entonces miren que ya con esto podemos operar cualquier tipo de estado que tengamos. Ya lo definiremos como mejor nos parezca, y siempre y cuando nos quedemos pues dentro de un espacio de Hilbert, vamos a estar seguros de que podemos hacer computación cuántica. Ahora, no sé dónde leí, y sé que esto es una frase importantísima y muy linda, y es que el espacio de Hilbert es un espacio muy grande. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con estas compuertas? Podemos hacer circuitos, y como la idea es compartir las diapositivas, pues les dejo un poquitín de código para aquellas personas que apenas están iniciando en la computación cuántica, que puedan jugar con diferentes códigos o algoritmos, pues desde la plataforma Qiskit. Y entonces lo que vamos a hacer con un circuito, y perdón que me adelanté, es generar un montón de compuertas que están operando sobre los diferentes estados, y voy a obtener medidas de esto. Si pensamos que el circuito es un experimento de física, entonces lo que vamos a tener es que vamos a tener que realizar nuestro experimento una cantidad determinada de veces, vamos a obtener un resultado, y pues aquí en el simulador todo es muy bonito, pero cuando lo hacemos en un dispositivo real con una topología dada, entonces vamos a ver que esas compuertas que definimos, pues primero vamos a tener que acotarlas al dispositivo real y a la topología del dispositivo que estamos usando. Entonces, en virtud de ello, pues vamos a convertir ese algoritmo que teníamos tan sencillo en un montón de compuertas que son efectivamente implementadas en nuestro experimento, y cuando corremos el experimento,
vemos que es más probable obtener aquel resultado que estábamos esperando, pero que vamos a tener ruido, ¿cierto? Si hacemos una computación muy compleja, entonces el ruido va a empezar a ir en detrimento de la calidad del resultado que estamos obteniendo. Y en principio, eso es lo que estamos haciendo en la computación cuántica. Ahora, esta charla es de criptografía, esa introducción era simplemente el abrebocas, y bueno, yo no quería incumplir la promesa de cómo podemos romper la criptografía. Entonces, lo más importante de todo es que nosotros tenemos que desmitificar el concepto de que existe tal cosa como la seguridad informática. No, la seguridad informática sí existe, lo que no existe es la privacidad como tal, ¿cierto? Entonces, la primera cosa es, todos los sistemas que tenemos, cualquiera sea, puede ser interceptado y cualquier sistema va a ser vulnerable a un ataque. No importa qué tipo de ataque, no importa qué tipo de sistema y qué tan robusto sea un sistema para cifrado de la información, es susceptible a ataque. Hay varias cosas que son muy bonitas dentro de esto, y es que no podemos confundir la, la privacidad con el anonimato, ¿cierto? Si nosotros nos escondemos dentro de la multitud y nadie sabe quién somos, estamos en un concepto, en un contexto de anonimato, ¿cierto? Eso no quiere decir que tengamos privacidad. Y generar un sistema de privacidad, pues no significa que efectivamente no pueda ser vulnerada. Al punto que la sofisticación más alta de comunicación puede ser vulnerada. Algunos ejemplos: las comunicaciones que se realizan por satélites pueden ser interceptadas. En el 2001, el Parlamento Europeo emitió un reportaje en donde informó que hay un sistema para interceptación de comunicación satelital, para comunicaciones privadas y comerciales, y lo llamaron el sistema de intercepción ECLON. Miren que estamos en niveles realmente altos de sofisticación y estamos descifrando la información. La comunicación por fibra óptica también puede ser interceptada. Jim Hayes, que es el presidente o era el presidente de la Asociación de Fibra Óptica en el 2003, dijo: es muy fácil saber qué se está transmitiendo alrededor de la fibra óptica. Lo único que hay que hacer es doblar un poco la fibra óptica y mirar a la luz que está llegando, ¿cierto? Pues, o sea, tal vez es un poco una exageración, pero pues es cierto, podemos tener un dispositivo que intercepte la fibra óptica y podemos vulnerar ese canal de comunicación. Y finalmente, la criptografía, como ese scramble, revuelto de información que podemos generar a partir de un mensaje que queremos mandar, pues también puede ser atacada, y el algoritmo de Shor expuso vulnerabilidades en algunos criptosistemas, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde llegamos? La criptografía se murió. ¿Por qué? Porque tenemos computadores cuánticos. ¿Por qué? Porque con los computadores cuánticos tenemos el algoritmo de Shor. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Shor nos permite saber que para un número semiprimo podemos obtener cuáles son las componentes primas que tienen ese algoritmo, que en eso está basado el RSA. Entonces, ¿qué es el RSA? El RSA es un sistema de criptografía asimétrica que usa dos llaves distintas, una para una pública y una privada, ¿cierto? Con la pública vamos a compartir esta llave a todo el mundo, y la privada la vamos a mantener en secreto para nosotros, ¿cierto? Y con estas llaves lo que vamos a hacer es que vamos a cifrar y descifrar la información dependiendo de cómo necesitemos hacerlo, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que vamos a obtener esa información, vamos a mandarlo por un canal público una vez esté cifrada, y una vez la obtengamos, vamos a poder obtener la información que tenemos. Entonces, es bastante seguro, nos permite una operación fácil de cifrado y de descifrado. Simplemente lo que tenemos que hacer es confiar en que podemos tener lo siguiente: un número
primo muy, muy, muy grande que está compuesto por la multiplicación de dos números primos. Entonces, la multiplicación, hacerla en un computador es muy fácil y muy eficiente, pero saber cuáles son los múltiplos primos que componen ese número muy grande es bastante difícil. Y en eso es en lo que se basa el principio del RSA y es bastante eficiente para hacerlo. Entonces, si partimos desde la premisa de que no existe un sistema completamente seguro, lo que tenemos que hacer es buscar algoritmos que hagan que el ataque sea impráctico en términos de computación, de tiempos de computación o de recursos que requiramos para descifrarlo. Entonces, claro, cuando usted ya lo descifró, el mensaje es obsoleto y entonces podemos asumir que hay seguridad. Y en eso se basa, en RSA, en este algoritmo se basan muchos navegadores, cuentas de email, VPNs, canales de comunicación por chat y básicamente la seguridad es qué tan difícil es factorizar este número, ¿cierto? Hay muchos componentes de cómo entender el algoritmo RSA, cómo funciona, cómo opera. Creo que están por fuera del alcance de esta charla porque pues, si no estaríamos hablando de un curso completo de criptografía, pero al menos entendamos que la clave fundamental es factorizar esos dos números. Si nosotros factorizamos esos dos números, este algoritmo ya no sirve más porque todo lo demás puede ser atacado fácilmente, ¿cierto? Entonces, en virtud de ello, lo que tenemos que hacer es buscar un algoritmo que nos permita hacer ese factorizado. Entonces llegamos a este escenario. En el 94 Short dice, mire, señores de la NSA, yo tengo este algoritmo que efectivamente si es ejecutado de manera adecuada, dejémoslo de manera adecuada por ahora, va a comprometer la seguridad que tenemos. ¿Por qué? Porque es un algoritmo que me permite factorizar un número primo muy grande de manera muy eficiente. ¿Cómo lo va a hacer? Con un computador cuántico y con ese computador cuántico voy a ser capaz de obtener la información que usted está mandando supuestamente de manera segura, en un tiempo prudente voy a ser capaz de atacarlo. Entonces, alguien que escuche esa conversación entre Peter Shor y la NSA y que es parte ¿cómo se llama? De los noticieros, pues, y de la prensa, sale y dice, Dios mío, esto se acabó la seguridad informática, el algoritmo de RSA se cayó, el algoritmo de firmas digitales se cayó, las curvas elípticas para firmas digitales se cayó. Y entonces, ¿qué pasó? La prensa dice, todas las llaves públicas, todos los algoritmos de llave pública se murieron, los usuarios ya no están protegidos, el Internet murió, la criptografía no existe más y todos entramos en pánico, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca naturalmente concluir que si la criptografía está muerta, no hay ninguna forma en la que podamos en este momento tener un canal seguro de comunicación para poder transmitir la información que queremos privada con aquellas personas con las que queremos compartir esa información. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues nos toca realmente entender que cuando en la prensa nos dicen la criptografía murió, lo que nos están diciendo es, y si lo tomamos con pinzas, es que efectivamente no tenemos que saltar desde el punto técnico de que la computación cuántica está destruyendo el cifrado de clave pública a que los computadores cuánticos destruyeron la criptografía, ¿cierto? Entonces, algunos ataques para la RSA, es decir, esto no es nuevo. Desde 1978 hay ataques al algoritmo RSA, simplemente lo que tenemos es que se demoran bastante en ejecutarse, ¿cierto? En el 88 tenemos un ataque hecho por Pollard que introduce una nueva factorización y en el 94 pues Peter Shor introduce su algoritmo que vamos a ver un poco en detalle y así es como muere la criptografía. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber y qué es lo primero que queremos saber sobre este algoritmo? Lo primero es que lo que a nosotros nos interesa es factorizar los algoritmos. Entonces, ¿qué es la factorización de un algoritmo, de un número primo, cierto? Es la decomposición
en una serie de números primos que al ser multiplicados, pues vamos a obtener ese número que tenemos, ¿cierto? Si por ejemplo tenemos el número 100, pues la factorización prima va a ser, la factorización en números primos va a ser 2 por 2 por 5 por 5. Y entonces, cuando los enteros son muy largos, pues no existe un algoritmo eficiente de factorización y entonces queremos hacerlo tan difícil como sea posible. Y la factorización más difícil que vamos a tener es la factorización de números semiprimos, que son un número primo que es el producto de dos números primos, ¿cierto? Entonces, al tener esta dificultad, podemos pensar en algoritmos como la RSA y podemos asegurar la información que tenemos. Entonces, Shor en 1994 dijo, es posible en un computador cuántico hacer una factorización de números enteros, de un número entero en tiempo polinomial. Eso lo que significa en corto y pronto es que es fácil y en tiempos cortos poder atacar los algoritmos de encriptación, ¿cierto? Pues, o sea, palabras más, palabras menos es, mire, tengo un algoritmo eficiente que le rompe la clave que usted tenía para su algoritmo, pues lo que hacía seguro su algoritmo. Y eso es este algoritmo en particular, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la realidad de la vida? La realidad de la vida es que, como habíamos visto al principio, en el 2001, usando un dispositivo de resonancia magnética, fuimos capaces de factorizar el número 15, que es 3 por 5. Naturalmente, nuestra información no está basada en números tan pequeños, ¿cierto? En otras tecnologías también se ha hecho, ¿cierto? En computadores de fotones en el 2007 se pudo factorizar con el algoritmo de Shor, lo mismo usando computadores de estado sólido en el 2012 y usando iones en el 2016. Entonces miren que hay varias implementaciones y en teoría estamos caminando hacia un universo en donde efectivamente pues vamos a atacar RSA, pero eso no va a pasar hoy. Y no va a pasar hoy porque la cantidad de qubits que necesitamos y la cantidad de resultados que necesitamos en términos de ruido son tales que la criptografía, al menos por ahora, está segura. Por darles un ejemplo, necesitamos 2 más 3 sobre 2 logaritmo en base 2 de n qubits para factorizar un número entero compuesto, ¿cierto? N, cualquier n. Eso quiere decir que para un algoritmo de RSA que ni siquiera es el más seguro, que es el RSA 768, vamos a necesitar 1154 qubits para poder factorizar un número semiprimo que esté basado en este algoritmo. Eso es realmente en este momento impráctico, ¿cierto? No tenemos un dispositivo de esa naturaleza, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a componer el algoritmo de Shor? El algoritmo de Shor principalmente está compuesto de 3 partes. La primera es convertir el problema de factorización en un problema de cómo encontrar, cómo definir un periodo. ¿Y por qué vamos a estar hablando de periodos? Porque si estamos hablando de números primos, pues podemos hablar de aritmética modular, y en la aritmética modular lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder encontrar pues los residuos de las divisiones que estamos haciendo. Y usando esta aritmética modular nos damos cuenta que encontrar esos números primos pues se puede convertir en un problema de periodo. De encontrar un periodo, y esa es realmente la dificultad que estamos encontrando a la hora de factorizar estos números, y es cómo encontramos ese periodo. Entonces, primero es definir el problema de manera tal que podamos encontrar podamos definir el problema de factorización como un periodo. Luego, podemos usar la transformada de Fourier para usar la interferencia constructiva y destructiva que tenemos en la transformada de Fourier para encontrar ese periodo y tener realmente la mejora en la computación usando el dispositivo cuántico. Y una vez pues tenemos el periodo, pues vamos a calcular los factores, ¿cierto? Entonces, primer paso, ¿cierto? De la factorización a encontrar el periodo. Nosotros sabemos que si tenemos una secuencia
digamos, de potencias de 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y así, podemos aplicarle la operación módulo, digamos módulo 15, a esta secuencia y vamos a obtener el resultado de eso. Entonces lo que vamos a hacer es que una vez tenemos las potencias, pues obtenemos el residuo de dividir por 15, tenemos la parte entera, la removemos, nos quedamos con el residuo y vemos qué pasa con la secuencia. Esta secuencia, que era 1, 2, 4, 8, 16 y así, se convierte en una secuencia de 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8 y así. Miren que ya esta secuencia es periódica y más aún tiene periodo 4, ¿cierto? Esto es muy fácil para números muy pequeños, pero cuando tenemos números muy grandes, claro, encontrar ese periodo pues se va a demorar una cantidad de tiempo bastante grande y encontrar ese periodo pues en un computador clásico normal pues no es muy práctico, ¿cierto? Porque se demora mucho. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo que estamos haciendo es que estamos reduciendo la factorización del número n a un problema de encontrar un periodo de un periodo que es un número entero x que va a ser mayor que 1, ¿cierto? Y que va a depender de la siguiente función, y es que f de a es igual a x a la a módulo n, y esta es una función periódica, ¿sí? Siempre y cuando x es un número entero coprimo de n y a sea mayor que 0. Entonces, los números comprimos son aquellos números que son solo positivos si al dividirlos son solo divididos por, al dividirlos el único número que los divide a los dos de manera exacta es el 1, ¿cierto? Entonces esto va a ser equivalente a que el máximo común divisor sea igual a 1. Entonces, por ejemplo, 8 y 15 son coprimos. No existe ningún otro factor distinto de 1 para estos dos números. Otro ejemplo, 9 y 15 no serían coprimos porque ambos son divisibles de manera entera por 3, adicionalmente de ser divisibles por 1. Entonces, definimos que la función f de a es una función periódica y que tiene un periodo R. Y además sabemos que x a la 0 módulo n es igual a 1. Eso quiere decir que x a la r módulo n es igual a 1 porque la función es periódica, ¿no? Entonces, de esto es lo que vamos a echar mano y vamos a tomar ventaja, porque lo que vamos a hacer es que vamos a usar esta periodicidad para poder definir cómo podemos factorizar esos números. Y nos vamos a basar de la siguiente manipulación algebraica, y es que nosotros sabemos que x a la r tiene que ser congruente con 1 módulo n, ¿cierto? Si r, y dado que r sea divisible por 2, entonces lo que vamos a decir es que x a la r va a ser igual a x a la r dividido 2 a la 2, y esto es congruente con módulo 1. Y si restamos 1, pues entonces decimos que x a la r dividido x a la r x a la r dividido 2 a la 2 menos 1 es congruente con 0 módulo 1. Y vamos a factorizar estos dos números. Entonces sabemos que x a la r dividido 2 más 1 multiplicado x a la r dividido 2 menos 1 es congruente con 0 módulo n. Ahora lo que tenemos que hacer es bastante sencillo. Es sencillo teóricamente, pero pues aquí es donde está la clave del algoritmo, y es que el producto de estos dos números, x a la r dividido 2 más 1 y x a la r dividido 2 menos 1, pues esto es un entero múltiplo de n, y que es el número que queremos factorizar. Entonces, mientras estos dos factores no sean un múltiplo de n, al menos uno de ellos va a tener un factor en común con n. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular el máximo común divisor entre x a la r dividido 2 menos 1 y n, y el máximo común divisor entre x a la r dividido 2 más 1 y n. Y entonces vamos a obtener un factor de n, con tan buena suerte que el máximo común divisor pues lo podemos calcular con el algoritmo de Euclides. Entonces produzcamos una solución clásica. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a escoger un número entero aleatorio, x, que esté entre 1 y n, ¿cierto? Y vamos a calcular el máximo común divisor entre ese número y n usando el algoritmo de Euclides, ¿sí?
Si X y N tienen un factor común primo, el máximo común divisor va a ser igual a P o a Q y terminamos, ¿cierto? No, perdón, va a tener un factor igual a P o a Q. Si no, el máximo común divisor entre X y N va a ser igual a 1 y eso significa que son coprimos. Ahora, vamos a tener que R es el periodo de la operación X módulo N y lo vamos a computar en una máquina para computar periodos. Esta es la parte que es difícil y aquí es donde los computadores cuánticos nos van a producir un resultado. Después vamos a repetir estos pasos con diferentes valores para X hasta que R es par y ahora podemos encontrar P y Q usando el cómputo del máximo común divisor entre X a la R dividido 2 más y menos 1, pues cada uno independiente, siempre y cuando X a la R dividido 2 sea diferente de más o menos 1. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Pues primero tenemos que hacer una máquina para encontrar periodos. La máquina para encontrar periodos que vamos a hacer hoy es una máquina que está basada en fuerza bruta y va a encontrar pues, los periodos de los números. Miren que el número de operaciones que tenemos que hacer es bastante grande. Tenemos un ciclo while en esta función y hace que no sea muy eficiente para números grandes. Entonces, por ejemplo, si tenemos n igual a 15, vamos a mirar valores para x que estén entre 1 y 15. Y vamos a encontrar x como un comprimo de 15. Entonces, lo primero es que vamos a decir x es igual a 2 y vamos a calcular x a la a módulo 15, ¿cierto? Entonces vamos a tener 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. El periodo es 4 y el máximo común divisor entre x a la r sobre 2 menos 1 es 3 y el máximo común divisor r a la 2 más 1 y 15 es 5, ¿cierto? Si encontramos diferentes valores, pues miren que los periodos van a ser distintos, pero estamos encontrando en cada caso P y Q iguales a 3 y 5, excepto obviamente en el caso pues en el que ya tenemos la solución trivial en la que nos va a dar pues 1 y 15, ¿cierto? Eso quiere decir que esta solución es la que nos va a producir el resultado que estamos esperando, ¿cierto? Y aquí estamos viendo cómo funciona el algoritmo. Una vez si queremos implementar esto, pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una criba de Eratóstenes. Estos son links a diferentes documentos para que miren la teoría que tenemos para implementar los números primos y de ahí pues vamos a implementar pues el algoritmo de Shor, ¿cierto? Entonces acá tenemos la implementación de la criba de Eratóstenes que nos va a generar números primos, ya podemos generar números primos y lo que queremos hacer es, bueno, vamos a generar una lista de números primos y con esto pues vamos a obtener números semiprimos. Entonces lo que queremos hacer es tener un número que sea la multiplicación de dos números primos, pues vamos a generar dos números primos, los multiplicamos y obtenemos el número semiprimo que nos interesa, que es el que queremos factorizar y es el que vamos a usar de ejemplo, ¿no? Entonces ahora vamos a implementar el algoritmo de Shor, ¿no? Ya tenemos un número semiprimo, ya sabemos que tenemos un número primo, pues que es producto de dos primos, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a implementar el algoritmo de Shor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a seleccionar un número de manera aleatoria. Si el máximo común divisor entre ese número y n es diferente de 1, entonces vamos a decir terminamos, ¿sí? Si no, pues básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el periodo de la operación que estamos haciendo, perdón. Y entonces vamos a usar un ciclo while para encontrar mientras que el periodo sea no divisible por 2, sea impar, vamos a encontrar pues el periodo y vamos a repetir la operación. Una vez encontramos un periodo par, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a definir con el máximo común divisor
quiénes son P y Q, y ya vamos a retornar todos los números. Entonces miren que tenemos que el número semiprimo pues es aquel que encontramos con la criba de Eratóstenes, el coprimo va a ser 65.304, el periodo es 2.562, y con este periodo pues entonces ya tenemos lo que finalmente nos interesa, que es los números, los factores primos, que son 673 y 367. Este algoritmo funciona bastante bien para números pequeños, pero a medida que los números son grandes, y cuando estamos hablando de grandes, estamos hablando de números de una cantidad de bytes importante, pues este algoritmo ya no es eficiente y toma números y toma tiempos extravagantes para calcular. Entonces, ¿qué podemos hacer? Echar mano de los computadores cuánticos, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es que queremos encontrar el periodo en un computador cuántico. Y eso es dar respuesta pues a esta función periódica que es x a la módulo n. Lo que tenemos que hacer entonces es escoger un valor t que sea 2 a la t, y que esta t sea mayor que n al cuadrado, pero menor que 2n al cuadrado, y vamos a inicializar dos registros cuánticos. Uno va a tener t qubits, y el segundo va a tener logaritmo en base 2 de n qubits, donde n pues, es el número que estamos eligiendo. Y estos registros cuánticos los vamos a inicializar en este estado cero que tenemos. Una vez tenemos esto, vamos a aplicar la compuerta de Hadamard a todos los qubits que tenemos en el registro que va a ser nuestro argumento, para tener una superposición de todos los valores enteros que están entre 0 y t. Y después de esto lo que vamos a hacer es que vamos a implementar una exponenciación modular de la función x a la módulo n en el registro que tenemos para la función, y terminamos con este estado. Una vez tenemos este estado, es un estado que está en entanglement, y que podemos trabajar con él mediante el paralelismo cuántico, ¿cierto? Entonces la función que está en entanglement la podemos ejecutar en paralelo para todos los valores entre 0 y t correspondientes a los valores de la función periódica que habíamos tenido, y ahí podemos ejecutar. Entonces, una vez estamos ahí, lo que queremos hacer es usar la interferencia constructiva y destructiva para encontrar ese periodo. Eso es aplicar la transformada de Fourier, ¿cierto?, que nos permite terminar en este estado, y como tenemos interferencia, entonces solo van a sobrevivir estos términos en esta transformada de Fourier, y ahí vamos a tener el periodo que estamos buscando. Una vez tenemos el periodo, pues vamos a obtener una medida, y la probabilidad es que la medida que contiene el periodo R es la que va a ser más probable, y podemos usar el algoritmo de Euclides para encontrar el periodo R. Ahí lo que estamos haciendo es, y esto es muy, muy bonito en este algoritmo, es que estamos aprovechando la interferencia para construir la periodicidad aritmética del mapeo que estamos haciendo, ¿cierto? Y entonces esto funciona como un interferómetro computacional, y eso es bastante bonito. Por completitud, vamos a poner la definición de la exponenciación modular. Lo que tenemos es, si tenemos una función que decimos que es periódica, pues la podemos escribir en términos de x a la 2t menos 1 por a sub t menos 1, y así hasta que llegamos pues a x a la a sub 0 módulo n. Si este es el caso, ¿sí? Y estamos trabajando con números binarios, pues lo que podemos decir es que vamos a tener una serie de coeficientes que van a estar aplicándose sí o no, dependiendo del módulo n. Entonces lo que estamos diciendo es que que 1, cuando tenemos 1, a igual a 1, entonces vamos a tener que x1 módulo n va a aparecer si solo si a sub 0 es igual a 1. Y ahí el resultado que tenemos lo vamos a multiplicar por x2 módulo n, si y solo si a sub 1 es igual a 1. Y así, entonces podemos definir en estos números binarios la exponenciación modular, y lo que vamos a obtener al final es el resultado de x2 s-1 módulo n, si solo si
a t-1 es igual a 1. Entonces es una serie, la exponenciación modular es una serie de multiplicaciones módulo n que van a tener cada una de ellas un qubit de control, ¿cierto? Y vamos a poder obtener los valores x cuadrado y así hasta x a la 2, x a la 2 a la t-1, módulo n, y lo podemos encontrar de manera eficiente en un computador. Entonces, bueno, eso por parte de la exponenciación modular. La transformada de Fourier cuántica, les dejo el link del textbook de Qiskit para que la vean en detalle, porque aquí la vamos a describir muy someramente. Lo que estamos haciendo es, con la transformada de Fourier, pasando del plano de las amplitudes al plano de las frecuencias, ¿cierto? Y estamos transformando estos planos mediante el omega que estamos definiendo acá, que va a ser el kernel de transformación que vamos a usar, que es e a la 2 pi jk sobre n, ¿cierto? Y vamos a hacer una suma sobre todas las posibles componentes que tenemos. Lo que estamos diciendo es que si esa es la transformada de Fourier, nosotros podemos hacer una transformada de Fourier cuántica, pero que va a operar sobre los estados, ¿cierto? Y va a transformar estos estados que están basados en X, los va a transformar en estados basados en Y mediante esta fórmula, aplicando el kernel de transformación y la sumatoria, ¿cierto? Entonces miren que en este escenario no solo las amplitudes van a ser afectadas por la transformación. La forma en la que podemos expresar la transformada de Fourier es mediante este mapeo, que tenemos el estado X, que lo vamos a mapear a este estado Y. O si lo quisiéramos expresar en términos de matriz unitaria, pues lo podemos expresar de esta forma, ¿sí? Y con ello, pues vamos a definir la transformada de Fourier. Un ejemplo muy rápido, y es que la transformada de Fourier, cuando n es igual a 2, es una compuerta de Hadamard, cumple con la definición que tenemos, y lo que estamos haciendo es aplicando una transformada de Fourier en los qubits que tenemos. Entonces, miremos un ejemplo del algoritmo de Shor. De nuevo les dejo el link, y vamos a factorizar el número 21 con un número coprimo x igual a 2, y vamos a seguir los pasos que habíamos descrito para encontrar el periodo, que vamos a encontrar que el periodo es 6. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a escoger un valor t que sea igual a 2 a la t, de manera tal que esté dentro de este rango, n al cuadrado y 2n al cuadrado. Entonces, para n igual a 21, el valor más pequeño que podemos tener para t definido de esta forma va a ser 9, ¿cierto? Eso quiere decir que t es igual a 512. Y vamos a inicializar nuestros dos registros de qubits. El primero va a tener 9 qubits igual a t, y el segundo pues va a tener 5 qubits, que es el número que calculamos con logaritmo en base 2 de n, ¿sí? Y vamos a inicializar estos dos registros cuánticos en los estados 0, 0. Después vamos a aplicar la compuerta de Hadamard para cada uno de los qubits que tenemos en el argumento, en el registro que tenemos para el argumento, y vamos a terminar en este estado. Luego de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a implementar la exponenciación modular en la función de registro, que nos lleva a definir la función de registro de esta forma. Les dejo el álgebra para que la evalúen ustedes. Y lo importante es encontrar que la expresión anterior tiene un patrón. Y si tiene un patrón, entonces lo podemos reorganizar de la siguiente forma. Entonces miren que tenemos 0, 6, 12 y así en 1, 1, 7, 13 y así en 2, 2, 8, 14 y así en 4. Y así vamos a terminar con este patrón para la exponenciación modular. Y lo que vamos a hacer es que vamos a medir el registro que tenemos para la función antes de realizar la transformada de Fourier, y entonces esto nos va a dar uno de los siguientes números con probabilidad igual: 1, 2, 4, 6, 8, 16 o 11. Entonces supongamos que el resultado que medimos está en 2. Si el resultado que medimos está en 2, entonces el estado 3 que vamos a tener es así, de esta naturaleza. Va a ser este que tenemos acá, miren acá, y pues obviamente tenemos que renormalizar, ¿sí? Y lo que vamos a obtener es que no importa cuál sea el resultado de la medida,
lo importante es encontrar el patrón periódico de la misma, ¿sí? Y ese periodo nos lo va a revelar la transformada cuántica de Fourier. Perdón que no me hizo bien el render, ahí estamos. Y entonces, pues vamos a tener la definición del el periodo en términos de la transformada de Fourier. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues midiendo cuál es la probabilidad de que este factor que encontramos acá pues ocurra. Y lo que vamos a hacer es que vemos que la probabilidad va a tener picos en 0, 85, 172. Supongamos que el pico está en 85, entonces lo que podemos hacer es usar fracciones continuadas en un computador clásico para encontrar 512 sobre 85 y obtenemos que R es igual a 6, que es lo que esperábamos, y rompimos la encriptación. Este es un ejemplo muy sencillo de números muy pequeños. Lo pueden implementar si van a los links que les dejo en el notebook. Van a ver una implementación distinta en Qiskit a esta que tenemos acá, y de cualquier manera pueden hacer esta. Entonces, ya para terminar, y pues tengo muy poco tiempo, miremos algunos retos que tenemos con la criptografía después del advenimiento de los computadores cuánticos. Primero es que RSA todavía es seguro, ¿cierto? Y es porque vamos a necesitar computadores cuánticos bastante grandes para obtener el cifrado. Eso no quiere decir que puedan resistir un computador cuántico perfecto sin falla, ¿cierto? Hay bastantes alternativas para encriptación. RSA no es lo único, pero entonces que necesitamos de nuestros computadores, ¿cierto? Para poder tener resistencia al ataque cuántico. Pues necesitamos mejorar los tiempos de eficiencia, necesitamos generar algoritmos que sean más confiables y necesitamos mejorar ¿qué? La usabilidad de esos algoritmos, ¿cierto? ¿Y cuáles de esos algoritmos tenemos hoy? Porque tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, criptografía basada en código, que simplemente lo que está haciendo es que está introduciendo errores dentro del código de manera intencional para generar la encriptación y la decriptación. Es una técnica que no es nueva. Tenemos criptografía basada en hash, que básicamente lo que estamos haciendo estamos usando esquemas de firmas digitales para generar funciones que sean de un solo paso. Tenemos criptografía basada en redes. Esta criptografía lo que está haciendo es que está sacando provecho de la topología de la información que tenemos para encriptar la información. Y tenemos criptografía multivariable, que simplemente lo que está haciendo es que está usando polinomios y diferentes funciones para generar la encriptación. Y tenemos la criptografía elíptica supersingular, que lo que está haciendo es que está usando curvas elípticas para realizar la información. Finalmente, tenemos la prueba de conocimiento cero, ¿cierto? Que es otro método de encriptación en el que podemos, desde un emisor, probar a un receptor que conocen un valor de X sin tener que poner en evidencia ninguna información de por medio, solamente tienen que saber el valor de X para hacerlo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentarios, dudas? Recuerden que si tienen algún comentario o duda pueden abrir su micrófono o escribir en el chat. Si no tienen alguna pregunta, yo sí tengo una pregunta. Genial. Mientras Sí. quedan en duda. Considerando los conocimientos ahorita de la criptografía cuántica,
¿Crees que las empresas estén desarrollando métodos cuánticos para encriptar y desencriptar más seguros con respecto al RSA? Eh, no, pero sí se están blindando para el advenimiento de los computadores cuánticos. Primero como a nivel gobierno, hay una competencia abierta de manera oficial por parte de la NSA para recibir algoritmos que sean resistentes a computadores cuánticos. Hay varios de esos algoritmos que vimos hoy tienen propuestas que son bastante nuevas y que efectivamente parecen ser resistentes a computadores cuánticos. Eso como desde el lado del gobierno. Desde el lado de las empresas, muchas empresas están empezando ese estatus de quantum readiness, ¿cierto? Prepararse para el mundo cuántico. Entonces están cambiando sus esquemas de encriptación y cifrado de la información por esquemas que sean resistentes a los dispositivos cuánticos. Es como todo, es un asunto de inversión, ¿cierto? ¿Qué tan real es la amenaza del computador cuántico tolerante a ruido y a fallas y perfecto con respecto a cuánto me vale guardar la información, ¿cierto? Y por supuesto el valor de la información que estoy cifrando. Ok. Y siguiendo con esa línea, tú como investigador en esa área de la criptografía cuántica, ¿qué potencial le ves comparado a la situación que se tiene ahorita? O sea, es decir, si tuviéramos una computadora con 100 qubits, ¿crees que podríamos hacer procesos más complicados que la computación clásica? ¿O cuántos qubits se requeriría para decir, esta es la supremacía en el área de la criptografía cuántica con respecto a lo clásico? Yo, pues mira, en el ejemplo para romper RSA 768 necesitamos 1154 qubits, ¿cierto? Eh, yo lo que pienso es, la respuesta a tu pregunta es depende. Dime qué tienes y yo te digo qué tanto cifro mi información, ¿sí? Y como vimos en una de las charlas anteriores, o como veremos en una charla que viene, pues tenemos el algoritmo BB84, ¿cierto? Son alternativas eminentemente cuánticas para un mundo cuántico, Ok, ¿cierto? entonces podemos decir que todavía existen muchas posibilidades, pero todavía no hay algo, digamos, concluyente. Por supuesto, y que podemos pensar de manera distinta cómo estamos haciendo el cifrado. Por ejemplo, con estas curvas elípticas super singulares. Si basamos el problema en la topología, pues el algoritmo de Shor ya no funciona, Mm, ¿cierto? Y tenemos un cifrado clásico que es tolerante al mundo cuántico. eso es muy interesante. De hecho, aquí hay alguna pregunta por parte de Aldair Silva. De manera general, ¿cuál es la amenaza que representa la computación cuántica en cuanto al mundo financiero? Hoy, ninguna. Pregúntame en 10 años. Es como así, ¿cierto? Hoy, con los dispositivos que tenemos, los algoritmos de encriptación clásicos que tenemos son bastante robustos. Existen otro tipo de ataques que no son cuánticos. No hay nada que sea completamente invulnerable a los ataques, ¿cierto? Con eso en mente, lo que tenemos que hacer es como repensar el cifrado de la información en el futuro. Entonces, dentro del mundo financiero, lo que está, en términos de seguridad, pienso que todavía estamos seguros por muchos, muchos años. Pues por muchos, muchos años, estamos hablando de 5 o 10 años antes de tener que cambiar el paradigma, ¿cierto? Pero las empresas ya empezaron a pensar en cuántica. Miren que uno de los aliados más grandes de D-Wave es JP Morgan Chase, ¿cierto? Y ellos están haciendo con D-Wave un montón de problemas de optimización. Estoy seguro y convencido que deben tener también una rama que está enfocada en mirar cómo proteger la información a dispositivos cuánticos, ¿cierto? Lo que pasa es que es mucho más bonito mostrar que estamos haciendo optimización de portafolios, que, mira, estamos protegiendo la información, ¿cierto? Sí, como dices, no te van a dar los resultados buenos al Sí, público. no. Hay todavía resultados importantes reservados y unos 5 o 10 años para que puedan presumirlos, ¿no? Todavía. Sí, sí, claro.
Esta es mi opinión personal y es una opinión muy personal y espero que no me cocinen en una hoguera. Yo creo que en términos de desarrollo de algoritmos y muchas cosas, hay muchas cosas que son secretos industriales que tienen un desarrollo mucho más avanzado que el que nosotros estamos viendo como usuarios y como entusiastas, ¿cierto? No sé, probablemente ya estén más avanzados y uno ni en cuenta. Sí, Sí, yo igual pienso lo mismo. sí. Este, igual, otra pregunta, comentario. Yo creo que... Ah, aquí hay alguien más de parte de Eduardo Barredo. ¿De qué manera la computación cuántica afectaría a la tecnología de blockchain? La respuesta es no sé. Eh, no sé, y no sé porque lo que tenemos que hacer con los algoritmos cuánticos que estamos generando es pensar maneras alternativas de resolver problemas, ¿cierto? Entonces, de ninguna manera me atrevería a decir que no tiene ninguna influencia. Lo que puedo responderte es, puede existir algún esquema en el que la tecnología de blockchain se vea vulnerada por un computador cuántico, pero desconozco, ¿cierto? Pues si me entiendes, tenemos que pensar el problema de manera distinta y podría existir un escenario en donde pudiese existir tal ataque, ¿cierto? El algoritmo Barredo que salga en el 2022, ¿cierto? Es que actualmente la computación cuántica pues, es muy nueva el área en desarrollo de algoritmos dedicados o en generales de diferentes áreas dedicadas, porque yo tengo conocimiento de que la mayoría de los que se afirman de supremacía son algoritmos que están explícitamente desarrollados para resolver un problema en particular. Así es. Entonces, como bien lo dices, el blockchain es algo muy general y tratar de atacarlo ahorita, no hay nadie. ¿Una oportunidad o una amenaza a futuro? Claro, claro. Y miren que hay, sí, sí, yo no sé qué tan grosera sea la siguiente afirmación, pero en lo que yo he leído hay dos tipos de aproximaciones a los problemas cuánticos. Uno son hacer computación cuántica enfocada a resolver problemas prácticos y técnicos, muy al estilo de IBM, ¿cierto? Que tenemos este problema particular, queremos generar una librería para hacer computación cuántica que permita optimizar, que permita hacer aprendizaje de máquina, que me permita reducir el ruido. Muy, muy práctico, muy a lo tangible. Y hay otra computación cuántica que es muy del estilo de Google, que es, voy a probar este teorema matemático. Si sirve, yo no sé. No me importa si sirve o no, pero en este momento quiero responder esto y voy a ser capaz de hacer supremacía cuántica con este problema en particular. ¿Sirve para algo? No, pero no sé, no me importa, ¿cierto? Entonces hay esas dos, en mi opinión, hay de esas dos líneas. Los problemas prácticos resueltos con computación cuántica y la computación cuántica que busca eso, la supremacía, que busca eh, resolver problemas, como tú dices, Alberto, muy puntuales. Sí, eso es cierto. Igual, ¿algún otro comentario? Yo creo que no. Creo que sería todo por esta increíble explicación y taller. Fue muy buena explicación, Dani. No, muchas Este, gracias, muchas gracias. yo creo que ya la damos por terminada esta presentación. Se me hizo muy agradable y igual como todas las presentaciones de estos talleres, muy complejos los temas, pero muy prácticos al momento de resumir gran información, como es el Y algoritmo. estamos en Discord. Siéntanse libres de mandarme mensajes y cualquier cosa, pues les comparto por medio de Alberto la presentación para que jueguen con el código, lo cambien y miren los links que están incluidos ahí. Igual recuerden, en el canal de Discord de 19 de octubre, ahí se va a subir el material de Daniel. Y si tienen alguna pregunta, pueden etiquetar con el arroba mentor y su nombre para tener más dudas específicas, ya sea del código que se les haya hecho compartir, o si tengan algún comentario después de 2-3 horas de procesar toda esta información. Si no más por nada, muchas gracias por su asistencia. Así es. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Daniel, por la plática.
Hasta Hasta luego. luego.